Una madre soltera, agotada tras un turno de noche en un restaurante deteriorado del sur de Chicago, camina a casa. Lo hace a través de la primera tormenta de nieve de noviembre. Lleva a su bebé de 4 meses atado al pecho. A su lado, un mastín napolitano de 130 libras tira suavemente de la correa. Le quedan $11 en el bolsillo. Es el dinero que ha estado ahorrando toda la semana para comprar fórmula para su hijo. Y le duelen los pies y le duele la espalda. El autobús que necesitaba se fue hace 20 minutos. Está a punto de cruzar el estacionamiento y tomar el atajo a casa cuando lo oye. Un sonido que la detiene en seco. Al principio es débil, casi engullido por el viento. Pero luego se oye de nuevo, bajo y entrecortado. El tipo de llanto que no nace del frío. Proviene de un lugar mucho más profundo. Ella se gira y los ve. Una pareja de ancianos acurrucados en un banco de metal dentro de una parada de autobús. Tiemblan, apenas vestidos para el clima. Se aferran el uno al otro como si fueran lo único cálido que queda en el mundo. El rostro de la mujer está hundido en el abrigo de su marido. Los ojos del hombre están rojos y fijos en la nada. Sus nudillos, blancos alrededor de la mano de ella. Llevan sentados allí casi 10 horas. Esperan a un hijo que prometió volver en una hora. Aunque ella está sin dinero. Aunque su bebé necesita esa fórmula esta noche. Aunque toda voz razonable en su cabeza le dice que siga caminando. No lo hace. Se acerca, pregunta qué pasó y usa sus últimos $11 para llamar a un coche. Quiere llevarlos a la dirección garabateada en un papel arrugado que el anciano ha estado apretando todo el día. Pero cuando el coche llega a esa dirección, no hay casa, ni valla blanca, ni luz en el porche esperando. Solo un solar vacío, hierbas muertas y un letrero de inmobiliaria descolorido, medio enterrado en la nieve. El hijo no lo olvidó. No se perdió. Escribió una dirección que no existe. Dejó a sus padres ancianos en una parte de la ciudad sin servicio de autobús nocturno y desapareció. Lo que esta joven madre aún no sabe es que su simple acto de bondad en esta noche helada está a punto de arrastrarla a un secreto. Un secreto que ha estado enterrado durante 33 años. La pondrá cara a cara con el hombre más peligroso de Chicago. Un hombre al que toda la ciudad teme. Un hombre que resulta ser el hijo perdido de la pareja de ancianos. Antes de empezar, esta es una historia de ficción creada para inspirarte y conmoverte. Creemos que la historia correcta, en el momento adecuado, puede cambiarlo todo. Si es tu primera vez aquí, presiona el botón de suscribirte para no perderte lo que viene. Y si esta historia te toca el corazón, deja un me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Ahora, volvamos a esa noche helada en Chicago, a una parada de autobús en el lado sur, donde una joven sin nada más que un bebé y un perro está a punto de tomar una decisión que lo cambiará todo. 30 minutos antes de ese momento, Laura I. Ashford abrió la puerta trasera del restaurante y salió al callejón oscuro. Su aliento se elevaba en nubes blancas a través del aire cortante y frío. Micah yacía en el portabebés de tela contra su pecho. Su rostro estaba vuelto hacia la gruesa tela de su abrigo, durmiendo tan profundamente. No tenía idea de que su madre acababa de pasar 6 horas seguidas lavando platos para ganar $72. Casi todo ese dinero se lo había entregado inmediatamente a su casero por el alquiler atrasado. Le quedaban solo los $11 que había ahorrado con esmero para la fórmula de su hijo. Bo esperaba junto a la puerta trasera en el mismo lugar de siempre. Su corta cola se movió una sola vez cuando la vio. Luego se levantó y se apretó contra su pierna, como si su turno también acabara de terminar. El restaurante de la señorita Patty era el único lugar en el lado sur dispuesto a dejar que una madre soltera llevara a su bebé de 4 meses a la trastienda, y que permitiera que un perro de 130 libras se tumbara fuera de la puerta trasera. No porque la señorita Patty fuera amable en un sentido romántico, sino porque entendía que cuando una mujer no tenía otra opción, la única opción que quedaba era trabajar con las condiciones que tuviera. Lori estaba agradecida por eso, de la misma manera que estaba agradecida por todo en estos días. En silencio, sin decirlo en voz alta.
porque decirlo en voz alta la habría obligado a admitir lo difícil que era todo en realidad. Michael había muerto 5 meses antes. Un accidente de grúa en una obra de construcción en el West Loop. Un turno ordinario de martes por la mañana. El almuerzo que había preparado todavía estaba intacto en el refrigerador del lugar de trabajo cuando la llamaron. El seguro de la empresa había pagado lo justo para cubrir la factura del hospital por el parto de Micah 3 semanas después. Ni $1 más. Y la camioneta que Michael dejó había estado parada en el estacionamiento del apartamento desde entonces, porque ella no tenía $800 para reparar la transmisión. Caminaba al trabajo, caminaba a casa, llevaba a Micah y guiaba a Bo por las calles de Chicago a medianoche. Y se decía a sí misma lo mismo que se había dicho todos los días desde que Michael se fue. Una cosa es la vez. Termina lo que tienes delante y luego resuelve el resto. La próxima semana se cambiaría al turno de día. Un poco más de paga, un poco más de estabilidad. Pero eso también significaba que necesitaría a alguien que cuidara de Micah desde la mañana hasta la noche. Ruth, su suegra, la madre de Michael, la había estado ayudando con eso. Venía 2 veces por semana. Y Lori estaba tratando de organizar que Ruth viniera más a menudo una vez que comenzara el turno de día. Ese era el plan, frágil, remendado. Pero era lo único que tenía. Bo caminaba a su lado sobre aceras cubiertas por la primera nieve de la temporada. El grueso pelaje gris oscuro del mastín napolitano estaba espolvoreado con una fina capa de blanco sobre su espalda. Michael había traído a Bo a casa del refugio de rescate cuando tenía 8 semanas. Un bulto arrugado de carne con ojos tristes y desproporcionados. Le había dicho a Lori que nadie en el refugio quería adoptarlo porque a la gente le asustaba que la raza pareciera agresiva. Michael había dicho eso y se había reído. Y Bo le había lamido la cara a Michael, y así fue. Ahora Bo era lo último que Michael había dejado atrás, además de Micah. Y había noches en que Lori se tumbaba en el sofá viendo a Bo dormir en el suelo, y pensaba que este perro estaba esperando que Michael volviera a casa, igual que ella. Solo que él no sabía cómo decirlo en voz alta. Pasaron por el solar detrás de la fila de tiendas cerradas en la calle Holstead. La nieve comenzaba a caer con más fuerza. Lori estaba a punto de tomar el atajo entre 2 edificios cuando Bo se detuvo. No era la parada ordinaria cuando captaba el olor de un poste de luz o la esquina de una pared. Se congeló. Todo su cuerpo de 130 libras se puso rígido. Sus orejas apuntaban hacia adelante. Su hocico se inclinaba hacia la izquierda, donde la parada de autobús se encontraba al final del solar. Lori tiró de la correa. Bo no se movió. Luego tiró, no con fuerza, pero claramente, hacia el refugio de la parada de autobús. Y Lori había vivido con este perro el tiempo suficiente para saber que cuando Bo tiraba en una dirección, había una razón. Ella lo siguió. Cuando se acercó al refugio, los vio. Y entendió por qué Bo había tirado. El anciano habló primero, su voz áspera y defensiva. «Estamos bien», lo dijo de la manera en que la gente lo hace cuando no está nada bien. Pero están demasiado cansados para admitírselo a un extraño. La anciana levantó la cabeza del hombro de su marido. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Y dio su nombre primero. «Soy Margaret. Todos me llaman Maggie, y este es mi marido, Arthur». Su voz temblaba, pero aún conservaba los modales de alguien criado en una generación que se presentaba correctamente, incluso mientras se desmoronaba. Arthur explicó lentamente, en frases cortas, como si cada una le costara más fuerza que la anterior. Su hijo, Doug, los había llevado allí a las 2 de la tarde. Dijo que iba a buscar algo y que volvería en 1 hora. 1 hora se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 5. Sus teléfonos se habían quedado sin batería a las 5. No sabían el número de Doug de memoria. No sabían a quién llamar, así que se sentaron allí. Siguieron esperando porque era su hijo. Y cuando tu hijo dice que volverá, esperas. Lori escuchó y no interrumpió. Bo ya se había tumbado a los pies de Maggie en algún momento. Su gran cabeza descansaba sobre sus zapatos. Y Maggie no lo apartó. En cambio, colocó una mano sobre su cabeza, como si eso fuera lo único que le impedía derrumbarse en el banco.
Arthur le entregó a Lori un trozo de papel doblado en cuatro. La letra era inclinada y temblorosa. Una dirección en la calle Wentworth, la nueva casa de Doug. Arthur dijo, Bahía Blanca, no tiene pérdida. Lori miró la dirección. Conocía el barrio de Wentworth. Lo había recorrido más de unas cuantas veces. Y en ese momento, antes de que pudiera explicarse por qué, su instinto se tensó. Lori sacó su teléfono y llamó a Hank. Hank era el taxista que a menudo aparcaba fuera del restaurante de la señorita Patty para recoger a los clientes nocturnos. El tipo de hombre que conocía a los habituales por su nombre y no hacía muchas preguntas. No cuando se subían a su taxi a medianoche con aspecto de estar a punto de desplomarse. Hank respondió después de 2 timbres y Lori le dio la dirección de la parada de autobús. Luego añadió, tengo a 2 personas mayores que necesitan un viaje de inmediato y solo tengo $11. Hank guardó silencio por un momento y luego dijo, estaré allí en 10 minutos. Nos ocuparemos del resto más tarde. Cuando el viejo taxi amarillo se detuvo frente a la parada de autobús, Lori ayudó a Maggie a ponerse de pie. Sintió lo fría que estaba su mano, lo suficientemente fría como para sobresaltarla. El tipo de frío que no pertenecía a alguien que había estado sentado afuera durante 1 hora, sino a alguien que había estado sentado durante casi 10 horas en pleno noviembre en Chicago, sin un abrigo adecuado. Arthur se levantó más lentamente, con las rodillas rígidas, pero no pidió ayuda a nadie. Bo saltó al asiento trasero primero, ocupando casi la mitad del banco con su cuerpo de 130 libras. Maggie se sentó a su lado, con una mano agarrando el pelaje de su cuello de inmediato, como si fuera instinto en lugar de elección. Sus dedos temblorosos se hundieron en el grueso pelaje gris y se aferraron con fuerza. Arthur se sentó al otro lado de Maggie. Lori tomó el asiento delantero, con Micah todavía dormido contra su pecho. Le entregó a Hank el billete de $10 y el billete de $1, todo lo que tenía. Y Hank los deslizó en el bolsillo de su chaqueta sin contar. El taxi se movió por las calles nocturnas de Chicago. Las luces anaranjadas de la calle se reflejaban en las ventanas empañadas. Nadie habló durante los primeros minutos. Luego Maggie miró a Micah con el tipo de mirada que solo tienen las mujeres que han criado hijos. Esa mirada que se suaviza incluso cuando todo lo demás se está rompiendo. Y preguntó, ¿cuántos meses? Lori dijo, 4 meses. Maggie asintió. Luego sus ojos se posaron en el dedo anular de Lori, donde aún permanecía la alianza de bodas, y preguntó muy suavemente, ¿dónde está el padre del bebé esta noche? La pregunta se instaló en el asiento trasero como algo con peso físico. Lori miró fijamente a través del parabrisas y dijo, murió hace 5 meses. Maggie se llevó la mano a la boca. Arthur no dijo nada. Simplemente se inclinó hacia adelante, hacia Lori en el asiento delantero, y le dio una palmada en el dorso de la mano. Una sola vez. Luego retiró la mano. Una vez. No necesitó hacerlo 2 veces. Y Lori estuvo más agradecida por eso que por cualquier condolencia que hubiera escuchado en los últimos 5 meses. Porque Arthur no intentó llenar el espacio vacío con palabras. Simplemente se sentó a su lado. Y de alguna manera, eso fue lo correcto. Cuando el taxi giró en la calle Wentworth, Lori se inclinó hacia adelante. Arthur sostenía el papel en la mano, leyendo los números de las casas en los buzones a ambos lados de la calle. Decía, Casa de la esquina, Bahía Blanca, no tiene pérdida. Recorrieron la calle una vez, luego dieron la vuelta y la pasaron de nuevo. La dirección en el papel llevaba a un solar vacío, hierbas muertas empujando a través de la nieve, una valla de hierro oxidada inclinada hacia un lado, y un letrero de inmobiliaria descolorido, medio enterrado en la nieve, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo y a nadie le hubiera importado lo suficiente como para quitarlo. Sin casa, sin Bahía Blanca, sin luz en el porche. Hank detuvo el taxi y miró por el espejo retrovisor, esperando. Maggie emitió un sonido que Lori supo que llevaría consigo durante mucho tiempo después de esa noche, pequeño y colapsando hacia adentro, como si algo dentro de ella acabara de romperse y nunca pudiera volver a unirse. No era llanto,
Era peor que el llanto. Era el sonido de una persona que finalmente entendía lo que se había negado a entender durante 10 horas seguidas. Arthur miraba el solar a través de la ventana. Luego miró el papel en su mano. Luego volvió a mirar el solar lentamente, como si al mirar lo suficiente, la casa apareciera. Su mano temblaba, y no era por el frío. Él lo sabía. Maggie lo sabía. Lori lo sabía. No había casa aquí. Nunca la había habido. Doug había escrito una dirección que no existía. Había llevado a sus padres a una parada de autobús en un barrio sin ruta nocturna, y los había dejado allí. No porque lo olvidara, no porque se perdiera, sino porque ese había sido el plan desde el principio. Lori se sentó en el asiento delantero y sintió que algo frío y pesado se instalaba en su estómago. Esa comprensión aguda de lo que era exactamente esta noche para estas dos personas. Y cuánto peor podría volverse si se marchaba ahora. Miró a Maggie, luego a Arthur, y entonces tomó su decisión. Dijo, tengo un pequeño estudio a unos 20 minutos de aquí. No es grande, pero es cálido, y no voy a dejarlos aquí. Maggie comenzó a negar con la cabeza y dijo, no podemos ser una molestia. Somos extraños. No está bien. Lori habló muy suavemente, pero muy claramente. Soy una mujer en una calle oscura con un bebé de 4 meses, y acabo de verlos esperar 10 horas por alguien que nunca regresó. No voy a dejarlos aquí. Miró a Arthur. Arthur miró a su esposa. Esa conversación silenciosa pasó entre ellos. Del tipo que solo puede ocurrir entre dos personas que han vivido juntas durante 40 años. Y que ya no necesitan palabras para las cosas que más importan. Entonces Arthur dobló el papel con la letra de Doug, lo guardó en el bolsillo de su abrigo y dijo, gracias, Lori. La forma en que lo dijo, lentamente, con todo el peso de lo que significaba, le dijo a Lori todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de hombre que era. Le dio a Hank la nueva dirección. Micah durmió durante todo el viaje de regreso, un pequeño puño acurrucado cerca de su mejilla, sin saber absolutamente nada de lo que acababa de suceder. Y Bo apoyó la cabeza en el regazo de Maggie, pesado, cálido y completamente quieto durante el resto del viaje, como si entendiera que este era un momento de quietud, y que permanecería quieto hasta que ya no fuera necesario. El estudio de Lori estaba en el tercer piso de un viejo edificio de apartamentos en Bridgeport, sin ascensor, 377 pies cuadrados, suelos de madera limpios, una pequeña cocina que siempre tenía el leve aroma del jabón de lavanda que usaba para lavar los platos. No era grande, no era hermoso, pero esa noche era exactamente lo que 3 personas agotadas necesitaban. Lori les dio la cama a Arthur y Maggie sin discutir. Sacó mantas extra del armario del pasillo, hirvió agua y puso 2 tazas de té en la pequeña mesa de la cocina. Mientras estaban sentados allí, en el silencio de las personas que han pasado por algo y aún no han encontrado las palabras para nombrarlo, nadie forzó la conversación. Lori alimentó a Micah, acostó al bebé en su cuna y luego volvió para ver cómo estaban por última vez. Maggie levantó la vista de su té y dijo muy suavemente que no sabía cómo agradecérselo. Lori les dijo que descansaran, apagó la luz de la cocina y se fue a la cama. Bo se tumbó en medio del suelo de la sala de estar. Entre el sofá donde dormía Lori y la puerta del dormitorio donde se alojaban Arthur y Maggie. Su cabeza descansaba sobre sus patas delanteras, sus ojos abiertos, como si se hubiera asignado a sí mismo el deber de guardia y nadie hubiera necesitado pedírselo. A la mañana siguiente, el estudio se sentía diferente. Más lleno. Arthur ya estaba despierto cuando Lori salió de su habitación. Estaba de pie junto a la ventana con ambas manos en los bolsillos. Miraba la calle cubierta de nieve abajo, con la mirada distante de un hombre que lleva algo muy pesado dentro de sí, y que aún no está listo para hablar de ello. Maggie apareció unos minutos después, con su cabello blanco cuidadosamente recogido en la nuca, su espalda recta. Llevaba consigo una especie de compostura que claramente le había costado algo después de la noche que acababan de soportar. Se sentaron juntos en la pequeña mesa de la cocina con café y tostadas. La luz de la mañana entraba por la ventana
y la historia completa comenzó a desarrollarse. Arthur y Maggie habían vivido en la misma casa al borde de Lincoln Park durante 42 años. Arthur era carpintero, un hombre que había trabajado con sus manos toda su vida, construyendo estanterías, haciendo armarios, arreglando los techos de los vecinos los fines de semana sin aceptar dinero. Maggie era enfermera. Trabajaba en un hospital comunitario en el lado norte de Chicago hasta que se jubiló 12 años antes. Habían criado a 3 hijos en esa casa. Nena, la hija mayor, de 50 años, vivía en Boston y trabajaba en finanzas. Doug, de 48, estaba en Chicago. Y el más joven, cuando Maggie habló del más joven, su voz cambió. No se quebró, sino que se aflojó como la cuerda de un violín que se suelta de repente y sigue temblando. El más joven se llamaba Kane. En 1991, Kane tenía 3 años. Una tarde de junio, justo fuera de la casa, a menos de 10 pasos de la puerta principal. Maggie estaba en la cocina. Arthur estaba en el garaje. Kane jugaba en los escalones de la entrada con un camión de juguete rojo que Arthur había hecho a mano. Y luego ya no estaba allí, sin sonido, sin testigos claros, sin rastro. La policía de Chicago abrió un caso, investigó, y luego el archivo se convirtió en uno de los cientos de casos sin resolver. Ninguno oficialmente cerrado, pero ninguno que alguien siguiera buscando de verdad. Maggie siguió buscando durante 33 años. Nunca se detuvo. Llamaba al departamento de policía cada año en el aniversario del día en que Kane desapareció. Contactaba a organizaciones de niños desaparecidos. Ponía carteles hasta que el rostro de ese niño de 3 años comenzó a aparecer fuera de lugar con el tiempo, porque nadie sabía cómo se vería de mayor. Arthur mantuvo la habitación de Kane intacta en esa casa durante todos esos 42 años. La pequeña cuna, la manta azul, el camión de juguete rojo en el alféizar de la ventana. Todo en su lugar exacto, como si el niño solo hubiera salido de la habitación y fuera a regresar. Hasta que Doug vendió la casa y esa habitación dejó de existir. Maggie se detuvo allí, puso las manos sobre la mesa y Lori vio cómo sus dedos se apretaban con fuerza. Luego se aflojaban y luego se apretaban de nuevo. Entonces Maggie se agachó y sacó de su viejo bolso junto a la silla una pequeña caja de lata, del tipo en que antes venían las galletas, sus esquinas gastadas, un leve óxido acumulándose alrededor de la tapa. La abrió. Dentro había fotografías, no muchas, solo unas pocas. Una mostraba la casa con su puerta principal pintada de un azul profundo. El mismo azul que Arthur dijo que habían probado 3 tonos antes de elegir y que luego mantuvieron durante 30 años. Y una mostraba a un niño de 3 años con cabello negro y ojos grises sonriendo a alguien detrás de la cámara. Ambos brazos rodeaban un camión de juguete rojo. Kane, la última fotografía tomada antes de que todo cambiara. Maggie miró la foto de una manera que Lori entendió de inmediato, porque ella miraba la fotografía de Michael en su teléfono cada noche exactamente de la misma manera. La forma en que una persona mira cuando intenta retener un rostro en la memoria antes de que se desvanezca, incluso sabiendo que el tiempo ganaría al final. Esto es todo lo que logré traer conmigo, dijo Maggie. Cuando salimos de la casa solo tuve tiempo de agarrar esta caja. Cerró la tapa suavemente, como si estuviera cerrando algo tan precioso que temía que incluso el viento pudiera llevárselo. Bo se tumbó a los pies de Maggie todo el tiempo que ella habló. Su gran cabeza descansaba sobre sus zapatos, sin moverse nunca, sin levantar la vista. Simplemente allí, pesado y cálido, y sin ir a ninguna parte. Maggie cerró la tapa de la caja de lata, y Arthur continuó con la historia. Su voz era más controlada ahora, lenta y precisa, a la manera de un hombre que había pasado su vida enfrentando los hechos directamente, y que intentaba aferrarse a ese hábito, aunque este hecho era el más cruel que jamás se había visto obligado a pronunciar en voz alta. 10 meses antes, Doug había llegado a la casa con una pila de papeles y una expresión grave. Dijo que los cimientos se estaban hundiendo, que el techo necesitaba ser reemplazado por completo, que las tuberías se estaban pudriendo por dentro, que la estructura de madera tenía termitas.
y que el costo de las reparaciones superaría con creces el valor de la casa, que aferrarse a ella sería como tirar dinero a un agujero. Doug dijo que ya la había hecho inspeccionar, que había informes profesionales, cifras específicas, todo expuesto en blanco y negro. Arthur y Maggie habían vivido en esa casa durante 42 años. Conocían cada crujido del suelo, cada grieta en la pared. Y era cierto que algunas cosas necesitaban arreglo, pero nunca habían creído que fuera tan grave. Aún así, Doug era su hijo, y su hijo estaba allí de pie, sosteniendo documentos sellados y diciéndoles que esto era lo mejor para sus padres. Y le creyeron, porque ¿por qué un hijo mentiría a sus padres sobre su propia casa? La casa se encontraba al borde de Lincoln Park, necesitada de reparaciones, pero aún valía alrededor de $750,000, según los estándares del mercado del vecindario. Doug la vendió por $420,000 a un conocido de Vanessa, la esposa de Doug, y la diferencia de más de $300,000 desapareció en un lugar del que Arthur y Maggie nunca recibieron una explicación clara. Doug dijo que el bajo precio se debía al mal estado de la casa, y le creyeron. Porque, ¿por qué no lo harían? Vanessa. Cuando Arthur dijo ese nombre, su voz en Panny Pustan en grupos apenas cambió. Pero Lori vio cómo su mandíbula se tensaba. Los músculos de sus sienes se movían débilmente. Y esa fue toda la reacción que se permitió. Arthur dijo que Doug siempre había sido débil de una manera muy particular. No físicamente débil, sino débil en el sentido de que nunca podía soportar la presión de la persona que amaba. Y Vanessa lo sabía. Vanessa tenía una adicción al juego. No del tipo del que la gente bromea los fines de semana, sino del tipo que arruina vidas. Casinos, apuestas en línea, prestamistas, deudas acumuladas durante años de múltiples lugares. Doug no era lo suficientemente fuerte para detenerse y no era lo suficientemente valiente para admitirlo ante sus padres. Vanessa fue quien ideó el plan. Doug fue quien lo llevó a cabo. Y sus padres fueron quienes pagaron el precio. Doug prometió que devolvería $500,000 en 6 meses. Dijo que era dinero de inversión que generaba ganancias. Dijo que sus padres no tenían que preocuparse. Dijo, me encargaré de todo. Se quedó con toda la documentación original, el contrato, la escritura, los recibos, todo. Luego pasaron 6 meses, luego 7 meses, luego 10. Y la semana pasada, Doug llevó a sus padres al otro lado de la ciudad. Dijo que los llevaba a su nueva casa. Escribió una dirección en un trozo de papel, los dejó en una parada de autobús. Dijo que volvería en 1 hora y apagó su teléfono. Cuando Arthur terminó, la mesa de la cocina quedó en completo silencio. El café de Lori se había enfriado hacía mucho tiempo. Se sentó allí y dejó que todo se asentara en su verdadera forma. Los números equivocados, los documentos faltantes, la casa vendida por debajo de su valor. El hijo que había prometido volver y nunca lo hizo. Y en el centro de todo estaban 2 personas que habían entregado todo lo que tenían. Porque él era su hijo y no podían imaginar ninguna razón para no dárselo. Lori se levantó, dejó la mesa, fue al pasillo e hizo una llamada telefónica. Philip Novak respondió después de 3 timbres. Philip era el abogado que había ayudado a Lori a manejar el papeleo del seguro y el proceso legal después de la muerte de Michael. La única persona en el sistema legal en la que confiaba completamente. El tipo de hombre que escuchaba primero y hablaba después. Y cuando hablaba, decía exactamente lo que se necesitaba escuchar. Lori le contó todo en voz baja y clara, sin añadir emoción, porque sabía que Philip necesitaba hechos, no lágrimas. El precio de venta, la promesa de devolver el dinero, el papeleo faltante, la dirección falsa. 10 horas en un banco en la nieve. Philip escuchó todo sin interrumpir. Y cuando Lori se detuvo, guardó silencio por un momento y luego dijo que todo lo que acababa de describir, la venta por debajo del mercado, la promesa verbal de inversión, la retención de todos los documentos, la dirección falsa, todo ello tenía todos los indicios de un esquema sistemático de fraude financiero dirigido a personas mayores. Dijo que revisaría los registros de la propiedad, verificaría el historial de transacciones y al comprador. Pro bono, Lori le dio las gracias
Y Philip dijo, no me des las gracias todavía. Envíame todo lo que tengas primero. Colgó y se quedó en el pasillo por un momento. Miró la puerta de la cocina donde Arthur y Maggie todavía estaban sentados, y pensó en lo que había sentido en su instinto desde el momento en que vio la dirección en ese trozo de papel en el taxi de Hank la noche anterior. Que esto no era un error, no era un malentendido, sino un plan cuidadosamente construido para quitarle todo a dos personas que lo habían entregado por amor, y que nunca habían podido imaginar una razón para no hacerlo. Ruth vino el martes de esa semana, justo a tiempo como siempre, sin llamar antes porque nunca había necesitado llamar antes. Esta era la casa de su nuera, el lugar donde dormía su nieto. Y ella iba y venía a su propio ritmo desde el día en que Michael murió, y no había faltado ni una vez. Se paró en la puerta con una bolsa de compras en la mano. Miró por encima del hombro de Lori hacia el estudio, donde Arthur estaba sentado en el sofá leyendo el periódico que Lori había comprado en la tienda de la esquina esa mañana. Y Maggie sostenía a Micah en sus brazos, meciéndolo suavemente junto a la ventana de la cocina. Dos extraños en la casa de su nieto. Ruth no dijo nada de inmediato. Dejó la bolsa de compras en el suelo del pasillo lentamente. Luego se quedó quieta en el umbral, y ese silencio pesó más que cualquier frase que pudiera haber dicho. Lori explicó rápida y llanamente, la verdad y nada más. Dos personas mayores abandonadas por su hijo, sin un lugar donde quedarse. Así que los había traído a casa por ahora. Ruth escuchó, y su rostro se endureció con cada frase. No porque no tuviera compasión por dos extraños, sino porque era el tipo de mujer cuya única prioridad en el mundo ahora era su nieto de 4 meses. Y cualquier cosa que no sirviera a la seguridad de ese bebé era algo que ella creía que no debería estar aquí. Puso una mano en el brazo de Lori, la llevó suavemente al pasillo, cerró la puerta detrás de ellas y lo dijo directamente. Su voz era baja pero no disimulada. Trajiste a extraños a la casa donde duerme mi nieto. Lori dijo que eran ancianos y no tenían a dónde ir. Ruth dijo que ese no era el problema de Lori. Lori dijo que lo había hecho su problema. Ruth la miró por un largo momento y luego le dio exactamente dos opciones. No más. Sin negociación, ellos o yo. Dijo que venía aquí cada semana por Michael, por Micah, y que haría cualquier cosa por ese bebé. Pero no podía seguir viniendo si esto era en lo que se iba a convertir esta casa. Esas palabras se asentaron en el pasillo del tercer piso como algo que no se podía retirar. Lori se quedó allí mirando a la mujer que la había abrazado en el funeral de Michael. La mujer que había traído comida cada semana sin que se lo pidieran. La mujer que cada vez que venía levantaba a Micah en sus brazos y buscaba en la cara del bebé como si intentara encontrar el rostro de su hijo aún vivo allí. Y Lori sintió todo el peso de lo que se le estaba exigiendo. Dijo, te escucho, lo entiendo. Ruth mantuvo su mirada por un instante más, asintió una vez. Luego se dio la vuelta y bajó las escaleras sin recoger la bolsa de compras que había dejado en el suelo. Cuando Lori volvió a entrar, Maggie ya tenía su abrigo en las manos. Lo oímos todo, dijo suavemente. Nos iremos, ya te hemos causado suficientes problemas. Lori miró a Maggie, de pie allí con ese abrigo delgado en sus manos, lista para volver a salir a la intemperie de noviembre en Chicago una vez más, y dijo en una voz tranquila que no dejaba absolutamente ningún lugar para la discusión, que nadie se iba a ninguna parte. 6 días después, el lunes por la mañana a las 6:45, sonó el teléfono de Lori. Era Ruth. Su voz era plana, corta, sin disculpa alguna. No voy a venir más. Eso fue todo. Una declaración entregada con la voz de alguien que ya había tomado su decisión y no dejaba la puerta abierta a revisiones. Luego silencio. Luego la línea se cortó. Lori se sentó en el borde de la cama y pensó en lo que acababa de cambiar. La próxima semana comenzaba el turno de día. Mejor paga, más estabilidad. Pero el turno de día significaba que necesitaba a alguien que cuidara de Micah desde la mañana hasta la noche. Por eso necesitaba a Ruth. Y Ruth acababa de desaparecer. Lori repasó todas las opciones en su mente.
Las guarderías en Chicago no aceptarían a un bebé menor de 6 meses con aviso de emergencia, y las listas de espera tenían un promedio de 4 a 6 meses. Una niñera privada costaba entre 800 y $1,200 al mes, y los ingresos de Lori después del alquiler, los servicios, la fórmula, los pañales y la comida no dejaban suficiente para eso sin romper algo más. Cada opción que intentaba se topaba con un muro. Todavía estaba dándole vueltas en su cabeza cuando Micah comenzó a llorar en la habitación de al lado. Y ella se levantó y fue hacia él, porque la mañana no esperaba a que los problemas se resolvieran antes de empezar a hacer demandas. Esa tarde, Philip llamó de nuevo. Las noticias eran peores. Los registros de propiedad del condado de Cook mostraban que Doug en realidad había vendido la casa por $380,000, no $420,000 como les había dicho a sus padres, y se había embolsado otros $40,000 de diferencia que Arthur y Maggie nunca habían sabido. No había declarado la transacción a efectos fiscales, y cuando Philip buscó en los registros públicos, el nombre de Doug Marchett apareció en 2 quejas anteriores relacionadas con negocios inmobiliarios en los suburbios del sur de Chicago. Mismo patrón, mismo tipo de promesas, misma forma de desaparecer. Arthur y Maggie no eran los primeros. Lori agradeció a Philip, colgó, entró en la sala de estar y le contó todo a Arthur. Claramente, completamente, sin suavizar nada. Porque él era un hombre que había pasado 76 años enfrentando los hechos directamente, y merecía ser tratado con ese mismo respeto. Ahora, cuando Lori terminó de hablar, Arthur se quedó quieto durante mucho tiempo. Maggie se sentó a su lado, con la mano apoyada en su rodilla, sin decir nada. Entonces Arthur dijo, casi en un susurro, 42 años. No se lo dijo a nadie, solo pronunció el número en voz alta, de la manera en que la gente a veces tiene que decir algo en el aire antes de poder empezar a aceptar que es real. La respuesta no vino de ningún plan, sino a las 2 de la mañana, 3 noches después de la llamada de Ruth. Lori estaba sentada en el sofá en la oscuridad, alimentando a Micah. El estudio estaba completamente en silencio a su alrededor. Ese silencio particular que pertenece a las primeras horas, cuando toda la ciudad duerme y tú eres el único que sigue despierto. Fue entonces cuando Micah comenzó a llorar. No el tipo de llanto por hambre o por un pañal mojado, sino el tipo que se intensifica, con la cara roja, las piernas encogidas hacia el vientre. El tipo que Lori había aprendido a reconocer en las últimas semanas como cólico. Un dolor que venía cada pocas noches y que ella manejaba paseando, dándole palmaditas en la espalda, meciéndolo, esperando y aguantando. Estaba de pie en medio de la sala de estar, balanceando a Micah sobre su hombro por enésima vez, cuando escuchó pasos suaves en el pasillo, y Maggie apareció en la puerta del dormitorio. Llevaba un camisón, el pelo blanco suelto sobre los hombros, con la expresión vacilante de alguien que no quería entrometerse, pero no podía quedarse quieta escuchando a un bebé llorar. Preguntó suavemente, ¿puedo intentarlo? Lori la miró. No entregaba a Micah a otras personas fácilmente. Nunca lo había hecho. Y desde que Michael murió, ella había sido la única que lo sostenía, la única que lo alimentaba, la única despierta por la noche, la única responsable. Y ese instinto se había convertido en un muro que ni siquiera se había dado cuenta de que había construido hasta este momento. Pero había algo en las manos de Maggie cuando las extendió. Una firmeza total, sin vacilación, sin temblor. Las manos de una mujer que había sostenido a 3 recién nacidos en su vida, y que había hecho esto miles de veces antes de que Lori siquiera naciera. Y esa firmeza hizo que la decisión fuera obvia antes de que Lori tuviera tiempo de pensar. Puso a Micah en los brazos de Maggie. Maggie lo acostó boca abajo a lo largo de su antebrazo, con su vientre descansando en su palma, y comenzó a frotarle la espalda con el pulgar en círculos lentos y uniformes. Lo suficientemente firmes para ayudar, lo suficientemente suaves para no asustarlo, con un ritmo que parecía venir de un lugar más profundo que el pensamiento consciente, de ese lugar donde el cuerpo recuerda cosas que la mente ha olvidado. Con la otra mano, sacó una pequeña botella de vidrio del bolsillo de su bata. Té de manzanilla,
dijo sin levantar la vista. Unas gotas en la lengua. Lo usé para mis 3 hijos, y mi madre hizo lo mismo antes que yo. 6 minutos. En 6 minutos, Micah dejó de llorar. Su respiración se ralentizó, su pequeño puño se relajó contra el brazo de Maggie, y cayó en un sueño tan profundo que Lori pudo oír el zumbido del refrigerador en la cocina. Bo yacía a los pies de Maggie, con los ojos abiertos, vigilando, como si hubiera estado en esa posición durante algún tiempo sin que nadie se diera cuenta, y no se movería hasta que se le diera permiso. Lori se sentó en el sofá frente a ellos en la sala de estar oscura, y sintió algo que no había sentido en los 5 meses desde que Michael murió. El alivio preciso, casi físico, de no ser la única adulta competente en una situación difícil. Había llevado ese peso sola desde el día en que Michael se fue. El agotamiento de ser enteramente responsable de la supervivencia de otro ser humano, mientras también manejaba su propio duelo. Y en 6 minutos, Maggie había levantado suficiente de ese peso para que Lori sintiera la diferencia en su propio cuerpo. Lo pensó durante el resto de la noche. Por la mañana, tenía una propuesta. La expuso en la mesa del desayuno directamente, sin rodeos, de la manera en que hablaba cuando estaba realmente seria. Dijo que necesitaba a alguien que cuidara de Micah durante el día cuando comenzara el turno de día la semana siguiente, porque la persona que la había estado ayudando ya no venía. Dijo que Arthur y Maggie necesitaban un lugar estable donde quedarse mientras Philip manejaba el caso legal, y eso podría llevar meses. Luego dijo lo que proponía. Arthur y Maggie cuidarían de Micah durante el día. Lori cubriría la vivienda, la comida, todo por las tardes y los fines de semana. Un intercambio equitativo, ambas partes por igual, ninguna de las partes dando caridad a la otra. No caridad, sentido común. Arthur dejó su taza de café. ¿Confías en nosotros con el bebé después de menos de 2 semanas? Lori dijo, después de anoche, completamente, sin una sola duda. Arthur miró a Maggie. Esa conversación sin palabras pasó entre ellos, del tipo que solo ocurre entre 2 personas que han vivido juntas el tiempo suficiente para no necesitar palabras para las decisiones más importantes. Luego Arthur se volvió hacia Lori, y ella pudo ver cómo procesaba lo que había debajo de la parte práctica. La cuestión de cómo aceptar ayuda sin perder la dignidad que lo había mantenido en pie durante 42 años de ser un proveedor. Luego asintió una vez, lentamente. De esa manera particular de un hombre que ha tomado una decisión y no necesita asentir una segunda vez. Entonces aceptamos, dijo. Sin ceremonia, sin discurso. Solo 3 personas en una pequeña mesa de cocina a las 7 menos 10 de la mañana. Un bebé entre ellos y una pila de problemas sin resolver, esperando al otro lado de ese día. Las semanas que siguieron trajeron una estabilidad que Lori nunca había esperado. Arthur se movía por el estudio con una atención silenciosa. Notaba una bisagra de armario suelta, un grifo que goteaba, una ventana que no cerraba del todo, y los arreglaba sin anunciarlo. De modo que cuando Lori volvía a casa del trabajo, simplemente encontraba cosas funcionando que antes no funcionaban. Maggie creó un ritmo con Micah de la manera natural de una mujer, para quien cuidar a un niño no era un problema a resolver, sino simplemente algo que sabía hacer. Sabía cuándo Micah estaba cansado antes de que empezara a llorar. Sabía sobre el té de manzanilla y otros 3 trucos similares. Lo sostenía con una comodidad que Lori nunca había podido alcanzar. No porque lo amara menos, sino porque tenía menos experiencia. Y una noche, unas 3 semanas después de su acuerdo, Lori llegó a casa y se dio cuenta de algo que no había entendido hasta ese preciso momento. Que el estudio de 377 pies cuadrados en el 3er piso en Bridgeport había comenzado a sentirse de la manera pequeña y ordinaria en que comienzan todas las cosas reales, como algo que valía la pena proteger. 40 pisos por encima de la ciudad de Chicago, en un ático con vistas al río Chicago y al horizonte norte, un hombre estaba de pie ante una pared de cristal. Tenía ambas manos en los bolsillos, de espaldas a la habitación. Miraba la ciudad con ojos grises que en realidad no veían nada. Kane Marchetti, 36 años, traje negro, sin corbata.
El botón superior de su camisa desabrochado, a la manera de un hombre que no usa traje por cortesía, sino porque es su armadura. El ático en River North medía 2.153 pies, interior minimalista, suelos de hormigón pulido, sin fotografías familiares en las paredes porque no había familia de la que colgar fotografías. Nada que llevara un rastro personal, excepto una botella de whisky en la encimera de la cocina y una mesa de madera oscura donde se tomaban decisiones por valor de millones de dólares cada semana. Tristan Cade entró sin llamar, porque entre ellos dos no había necesidad de ese tipo de cortesía. 34 años, hombros anchos, su rostro plano, a la manera de un hombre que no tenía el hábito de mostrar emociones y no tenía intención de empezar ahora. El segundo al mando de Kane durante 9 años. Leal de una manera que no necesitaba ser dicha, porque las acciones ya lo habían dicho todo. Tristan dejó un archivo sobre la mesa de madera oscura y dijo brevemente, Doug Marchetti debe un total de $2.100.000. Casinos, apuestas en línea, prestamistas, acumulado durante 5 años. Su esposa debe otros 800.000 en Atlantic City. Ambos están huyendo. Teléfonos apagados, cuentas bancarias vaciadas. Kane se apartó de la pared de cristal, se sentó y abrió el archivo. Hojeó la sección de deudas, el historial de juego, la lista de acreedores, y se detuvo en la página de antecedentes personales. Sus ojos ya no se movían por el papel. Leyó 2 líneas y dejó de leer. Arthur Marchetti, 76 años. Margaret Marchetti, 74 años. Padres del sujeto. Dirección anterior. Borde de Lincoln Park. Kane no pasó la página siguiente. Se quedó allí con el papel frente a él mientras Tristan estaba de pie al otro lado de la mesa. Y la habitación se quedó en silencio, de la manera en que el silencio solo lo hace cuando algo acaba de cambiar y nadie lo ha dicho todavía. Tristan se dio cuenta primero porque había estado al lado de Kane el tiempo suficiente para saber la diferencia entre el silencio ordinario y el silencio peligroso. Jefe, una palabra. Una palabra de respuesta. Tristan se fue sin hacer otra pregunta. Kane se sentó solo en el ático, 40 pisos sobre el suelo, y miró los 2 nombres en el papel. Arthur y Margaret Marchetti, y 33 años se derrumbaron de una vez. Como si una barrera que había construido toda su vida con ira y violencia y control absoluto acabara de ser perforada por 2 nombres en una sola página. Tenía 3 años. El patio delantero, la puerta pintada de azul oscuro detrás de él. La luz del sol de junio, el camión de juguete rojo en su mano. Luego la mano de un extraño agarró su brazo con fuerza, lo apartó, y el grito de su madre vino desde dentro de la casa. Un sonido que 33 años no habían borrado del lugar más profundo de su memoria. El lugar donde todo lo demás se había desvanecido. Pero ese grito no. Luego un coche, luego silencio, luego 33 años. El sistema de acogida de Illinois lo recibió 2 meses después del secuestro. Un niño de 3 años sin papeles, nadie que lo reclamara, nadie que viniera por él. Y le dijeron, con la edad suficiente para oírlo, pero demasiado joven para discutir, que sus padres ya no lo querían, que había sido abandonado, que por eso estaba allí. Él lo creyó. Lo creyó durante 33 años. Lo creyó cuando se escapó de su cuarto hogar de acogida a los 12. Lo creyó cuando vivía en las calles del lado sur a los 16. Lo creyó cuando mató por primera vez a los 21. Lo creyó cuando controlaba la mitad del submundo de Chicago a los 30. El dolor de ser abandonado era combustible, lo que ardía dentro de él todos los días y le daba la fuerza para construir un imperio con sus propias manos y violencia sistemática. Porque si nadie lo quería, entonces se convertiría en el tipo de hombre que nadie se atrevería a no querer. Esa era la lógica de un niño de 3 años que nunca había crecido realmente y había dirigido la vida de un jefe de la mafia durante 3 décadas. Ahora, sentado en el ático con el archivo ante él, miró esos 2 nombres y comprendió que toda la base de esa rabia podría estar equivocada. Llamó a Tristan de nuevo y ordenó una investigación más profunda. Ya no sobre Doug, sino sobre Arthur y Margaret Marchetti.
Todo desde el principio. A Tristan le llevó 3 días. Cuando regresó, colocó otro archivo sobre la mesa. Más delgado que el primero, pero mucho más pesado. Archivo de la Policía de Chicago, 1991. Caso de secuestro de niño. Víctima, Kane Marchetti, 3 años. Desaparecido frente a su casa en el área de Lincoln Park. Denunciante, Margaret Marchetti, madre de la víctima. Caso abierto, nunca cerrado. Kane leyó el archivo de principio a fin. Cada página, cada línea, cada nota de detective, cada declaración de testigo. Cada solicitud de reinvestigación que Maggie había enviado cada año durante 33 años seguidos. Una carta cada año sin parar, sin rendirse nunca. 33 cartas ordenadas cronológicamente en el archivo policial, como 33 mensajes de una madre enviados al vacío donde su hijo había desaparecido. Había sido secuestrado, no abandonado. Sus padres no lo habían abandonado. Lo habían buscado cada año. Cada año durante 33 años. Kane cerró el archivo lentamente. Sus manos descansaban planas sobre la mesa, controladas. Su rostro no cambió. Pero Tristan, que había estado a su lado durante 9 años, vio algo que nunca antes había visto en su jefe. Una grieta, pequeña, profunda, recorriendo la superficie de acero que Kane había pasado toda su vida construyendo. «Encuentra a mis padres», dijo Kane. «Encuentra a Doug. No mates a Doug». Pasó un instante. Todavía no. A Tristan le llevó menos de 24 horas encontrarlos. Dejó el informe sobre la mesa de madera oscura en el ático y habló brevemente, como siempre lo hacía. Solo hechos, sin interpretación. Arthur y Margaret Marchetti vivían ahora en un estudio en el tercer piso en Bridgeport, con una mujer llamada Laura I. Ashford, de 27 años, viuda. Su esposo había muerto 5 meses antes en un accidente laboral, con un hijo de 4 meses llamado Micah. Un ingreso de $2,100 al mes del turno de día en un restaurante en el lado sur, y un mastín napolitano de 130 libras llamado Bo. Kane se sentó escuchando y no interrumpió. Cuando Tristan terminó, tomó el archivo y lo leyó lentamente, página por página. Leyó sobre Lori de la misma manera que leía todos los archivos, buscando puntos débiles, motivos ocultos, lo que no encajaba. Porque 33 años en el mundo en que vivía le habían enseñado que nadie hacía nada sin una razón, y la razón solía ser más fea de lo que parecía en la superficie. Pero el archivo de Lori no tenía puntos débiles. Solo había una mujer de 27 años trabajando demasiado duro, criando a un hijo sola, viviendo en un apartamento cuyo alquiler se tragaba casi la mitad de sus ingresos, y de alguna manera decidiendo acoger a 2 extraños ancianos, aunque no tenía suficiente dinero para comprar leche para su propio hijo. Kane cerró el archivo y dijo, «Pon a alguien a vigilarlos». Tristan preguntó, «¿Qué nivel?» Kane dijo, «Solo observación, sin contacto, sin amenazas. Que nadie se dé cuenta. Quiero saber si mis padres están bien. Eso es todo». Tristan asintió y salió. Y si se preguntó por qué su jefe, el hombre al que la mitad de Chicago temía, no fue directamente al estudio y llamó a la puerta, sino que eligió permanecer en las sombras y observar desde la distancia. No preguntó, porque Tristan entendía que había cosas que el poder no podía resolver, y el miedo a ser rechazado por tus propios padres era una de ellas. 3 noches después, cerca de las 11, Lori sacó a Bo a dar un corto paseo alrededor del edificio de apartamentos antes de acostarse. Un hábito nocturno que mantenía porque Bo necesitaba ejercicio, y porque 15 minutos de caminata en el aire frío era el único momento del día que tenía para estar sola con sus propios pensamientos. Acababan de doblar la esquina en la calle Holstead cuando Bo se detuvo. No el tipo de parada por un olor o el sonido de un gato en un callejón. Se congeló. Sus 130 libras se pusieron rígidas. Su cabeza bajó, sus ojos fijos en un solo punto, al otro lado de la calle. Una camioneta negra aparcada junto a la acera, luces apagadas, motor en marcha. El humo blanco del escape flotaba suavemente en el aire frío. Lori tiró de la correa. Bo no se movió.
Sus ojos nunca dejaron el vehículo. El mismo tipo de mirada que Lori solo había visto una vez antes. Cuando un extraño se acercó demasiado a Micah en el parque, y Bo pasó de ser un perro perezoso a 130 libras de instinto protector en medio segundo. Luego, la camioneta se alejó, suave, sin prisa. Sus faros se encendieron al girar en la carretera principal y desaparecer. Bo siguió mirándola durante otros 10 segundos antes de finalmente aceptar seguir adelante. Lori observó el vehículo hasta que sus luces traseras se desvanecieron al final de la calle. Y no podía explicar exactamente qué era lo que la inquietaba. Pero algo se instaló en su estómago durante todo el camino a casa y se negó a irse. 4 días después, a las 10 de la mañana del jueves, alguien llamó a la puerta del estudio. Una mujer de unos 40 años, con el pelo recogido en un moño apretado, una tabla con papeles en la mano, una placa de empleada del condado colgando de su cuello. Se presentó como Catherine Voss de la División de Protección de Ancianos del Departamento de Envejecimiento de Illinois, y explicó que estaba allí siguiendo un informe anónimo. Alegaba que 2 personas mayores vivían en condiciones inadecuadas en esta dirección. Lori mantuvo la calma en su rostro y se hizo a un lado para dejar entrar a Catherine. Catherine era profesional y sin prisas, con la manera de alguien que había entrado en muchas situaciones y había aprendido a no sacar conclusiones antes de terminar de observar. Se movió por cada habitación, tomando notas, estudiando la condición de cada espacio. Luego se detuvo en la puerta de la sala de estar, donde Arthur leía en la silla y Maggie estaba sentada en el suelo con Micah. El bebé practicaba estar boca abajo sobre una manta suave. Bo estaba estirado justo a su lado. Luego Catherine se sentó frente a Lori en la mesa de la cocina y comenzó a hacer preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba cuidando a las personas mayores? ¿Qué formación profesional tenían en esta área? ¿Cómo se manejaban las necesidades médicas de Arthur y Maggie? Medicación, chequeos regulares, nutrición. ¿Cómo se las arreglaba mientras trabajaba a tiempo completo fuera de casa? Cada pregunta era razonable en la superficie, pero Lori podía oír la forma que tomaba por debajo. El retrato de una chica de 27 años sin cualificaciones, sin formación, ya agotada con un recién nacido, ahora asumiendo la responsabilidad adicional de cuidar a 2 personas mayores que acababan de pasar por un trauma. Alguien que, por muy bien intencionada que fuera, no era realmente capaz de proporcionar el nivel de cuidado adecuado. Catherine escribió algunas notas más, cerró la tabla y dijo que recomendaría una evaluación adicional y que se pondría en contacto de nuevo. Agradeció a Lori su cooperación, asintió cortésmente a Arthur y Maggie y se fue. Cuando la puerta se cerró, Lori se quedó en el pasillo y pensó muy rápido, muy claramente. El informe anónimo no había venido de un extraño. Los servicios de protección de ancianos en Illinois no tenían autoridad para forzar la reubicación de personas mayores que fueran plenamente competentes mentalmente sin una orden judicial. Y Arthur y Maggie estaban completamente lúcidos. Catherine Voss no era la amenaza real. La amenaza real era que este informe ahora existía en el sistema, formando un registro. Y cualquiera, Nena, el abogado de Nena, o cualquier miembro de la familia, podría usarlo como base legal para solicitar al Tribunal de Sucesiones del Condado de Cook y pedir que Arthur y Maggie fueran retirados de este lugar. Se acababa de abrir una puerta para que eso sucediera, y Lori sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Lori llamó a Philip desde el pasillo en el momento en que Catherine Voss salió del edificio. Su voz era baja y clara. Sin desperdiciar una sola palabra, le contó sobre la visita, sobre las preguntas, sobre la imagen que Catherine estaba construyendo y sobre lo que sabía que vendría después si no actuaba primero. Luego dijo, «Necesito la tutela legal». Philip guardó silencio por un momento, y cuando habló, su voz llevaba el peso de un hombre que se aseguraba de que la persona al otro lado de la línea entendiera exactamente en lo que se estaba metiendo. Una petición de tutela en el Tribunal de Sucesiones del Condado de Cook. Evaluaciones médicas independientes para Arthur y Maggie. Una audiencia ante un juez.
Al menos 6 semanas desde el día en que se presentara la petición hasta el día en que se dictara una resolución. Posiblemente más si alguien la impugnaba. Y si se concedía, Lori asumiría la responsabilidad legal y financiera de 2 adultos mayores, además del hijo pequeño que ya estaba criando sola. Philip lo dijo claramente. Esto no es un compromiso pequeño. Lori guardó silencio durante 3 segundos. En esos 3 segundos no estaba sopesando la elección. Había terminado de sopesarla desde el momento en que Catherine Voss se sentó en la mesa de la cocina y le hizo su primera pregunta. Esos 3 segundos fueron solo la distancia entre saber lo que iba a hacer y decirlo en voz alta. Quiero hacerlo. Philip soltó un lento suspiro. El suspiro de un hombre que había dejado de sorprenderse por ella hacía mucho tiempo. Empezaré hoy, dijo. Esa noche, después de que Micah se durmiera y el estudio quedara en silencio, Lori se sentó en la mesa de la cocina con Arthur y Maggie. Les contó lo que había decidido. Explicó claramente qué significaba la tutela legal, qué responsabilidades asumiría, qué autoridad le daba, y que lo elegía enteramente por su propia voluntad. Nadie la estaba forzando, nadie lo había sugerido, y no había condiciones adjuntas. El cambio en el rostro de Maggie se produjo en capas. La tensión que había llevado desde la noche en la parada de autobús, desde esa primera semana en el estudio, cuando se movía suavemente por las habitaciones, como alguien que sabía que estaba ocupando un espacio que podría no pertenecerle del todo. Desde el día en que Catherine Voss llamó a la puerta y ella se sentó en la sala de estar fingiendo jugar con Micah, sabiendo perfectamente que alguien estaba evaluando si se le debería permitir quedarse allí. Todo eso se desvaneció de una vez. Sus hombros cayeron, ambas manos se levantaron para cubrir su boca. No era llanto, todavía no, pero era lo que venía antes del llanto. Ese momento en que el cuerpo entiende que está a salvo antes de que la mente tenga tiempo de confirmarlo. Arthur miró a Lori, y la expresión en su rostro era la más difícil de mirar. No ira, no tristeza, sino la profunda confusión de un hombre que honestamente intentaba entender por qué una chica de 27 años que conocía desde hacía menos de un mes colocaría voluntariamente todo el peso legal de 2 extraños sobre unos hombros ya doblados bajo más que suficiente. ¿Por qué?, preguntó. Después de todo lo que ya te hemos cargado, ¿por qué sigues eligiendo esto? Lori pensó en su respuesta y decidió que la verdad era lo único que valía la pena decir. Cuando Michael murió, dijo, sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies, como si me hubieran dejado caer en el espacio vacío y nadie viniera. Mantuvo su mirada. A ustedes dos los dejó su propio hijo en un banco en la nieve. Saben exactamente cómo se siente eso. Estar en un lugar oscuro, esperando a alguien que no vuelve. Hizo una pausa. No puedo ser esa persona para alguien más. No lo seré. Arthur asintió lentamente. No intentó persuadirla de que estaba asumiendo demasiado ni decirle que no necesitaba hacerlo, porque respetaba su decisión de la misma manera que habría querido que se respetaran sus propias decisiones. Maggie se levantó, rodeó la mesa de la cocina y abrazó a Lori. Le susurró cerca del oído. Eres la hija que desearía haber tenido. Lori la abrazó de vuelta y respondió. Y ustedes dos son los padres que desearía que Micah pudiera tener. La petición de tutela se presentó a la mañana siguiente. Las 6 semanas comenzaron a contar. Y 3 días después, sonó el teléfono de Lori. La voz al otro lado tenía la precisión de alguien acostumbrado a dirigir reuniones profesionales. Cada frase con un propósito, sin una palabra desperdiciada. Y debajo de todo, una suposición implícita de que la conversación se movería en la dirección que ella quería. Nina Marchetti, la hija mayor de Arthur y Maggie. 50 años, viviendo en Boston, trabajando en finanzas. Agradeció a Lori por lo que llamó la situación de emergencia. Reconoció que había sido un momento aterrador y difícil para sus padres. Y luego explicó que la familia ahora había evaluado adecuadamente la situación y había hecho los arreglos apropiados. Sus padres serían trasladados a un centro de vida asistida en los suburbios de Nueva York. De buena reputación, con personal completo, cerca de la casa de Na en Westchester.
Lori debía prepararse para que se fueran el fin de semana siguiente. Lori escuchó todo y luego dijo, sin levantar la voz, sin cambiar el ritmo de su respiración, que había obtenido la tutela temporal de emergencia sobre Arthur y Maggie, y que cualquier decisión sobre dónde vivían ahora requería supervisión legal. El profesionalismo al otro lado de la línea bajó unos grados. Soy su hija, dijo Na. Lo entiendo, dijo Lori, y creo que deberías venir aquí y hablar con ellos directamente. Merecen ser parte de esta conversación. El silencio se extendió durante 3 respiraciones. Luego Na dijo, con una voz que había perdido su pulido ejecutivo y revelaba algo más duro debajo. Hablaré con mi abogado. Na llegó el sábado por la mañana en una camioneta negra alquilada desde el aeropuerto. Su esposo, Wesley Hall, en el asiento del pasajero. Los dos llevaban el tipo de equipaje que Lori podía valorar solo con mirar el cuero y los herrajes metálicos. Wesley era un abogado corporativo, alto, con la confianza fácil de un hombre que había sido completamente informado y ya había decidido cómo terminaría todo antes de cruzar la puerta. Na entró en el estudio y durante los primeros minutos, todo pareció una visita familiar ordinaria. Abrazó a Arthur, abrazó a Maggie, preguntó si sus padres comían bien, si dormían bien. Miró alrededor del apartamento con evidente alivio cuando los vio limpios, sanos y cuidados. Incluso sonrió a Micah cuando el bebé la miró desde los brazos de Maggie. Desde fuera, alguien podría haber pensado que esto se convertiría en una conversación real, entre personas que querían lo mejor para 2 padres ancianos. Pero entonces Na comenzó a hablar sobre el centro de vida asistida. Se había preparado a fondo. Eso estaba claro. Habló de la proporción de personal por residente, de los médicos de guardia las 24 horas del día, del programa de actividades diarias, del hecho de que estaba a solo 40 minutos en coche de su casa en Westchester. Lo presentó todo de una manera suave y segura, como alguien que ha ensayado un discurso y espera que persuada. Y mientras hablaba, Lori observó cómo las manos de Maggie se apretaban cada vez más en su regazo, y el rostro de Arthur se congelaba en esa quietud particular que usaba cuando intentaba contener algo dentro de sí. No queremos ir, dijo Maggie. La voz de Na cambió a un tono de explicación paciente, el tipo de tono que la gente usa con alguien a quien ama, pero cree que no está pensando con suficiente claridad. Mamá, después de lo que hizo Doug, has pasado por un trauma severo, y puede que no estés en la mejor posición ahora mismo para evaluar qué tipo de cuidado necesitas realmente. Maggie la interrumpió, y cuando habló había algo en su voz que había cambiado desde esa primera noche en la parada de autobús. Algo que había encontrado su equilibrio durante estas semanas en el estudio. Y ahora se mantenía sólido de una manera que Lori ni siquiera había notado hasta este momento. Fui engañada por mi hijo. Eso es lo terrible que me pasó. Pero ser engañada no significa que no pueda decidir dónde quiero vivir o con quién quiero vivir. Esas son 2 cosas completamente diferentes, nena. Y necesito que lo entiendas. Wesley, de pie cerca de la puerta con los brazos cruzados holgadamente, miró a Lori y dijo con el tono razonable de un hombre que creía estar haciendo una observación justa. Tienes que entender cómo se ve esto desde fuera. Una extraña sin parentesco de sangre interviene después de una crisis y obtiene la tutela legal en pocas semanas. Cualesquiera que sean tus intenciones externamente, es muy difícil de explicar. He gastado $3,800 de mi propio dinero en el último mes, dijo Lori, con voz uniforme, sin solicitud de reembolso, sin expectativa de devolución. Mi abogado tiene documentación completa de cada dólar. Algo cambió brevemente en el rostro de Na. La capa profesional se deslizó lo suficiente para mostrar algo más complicado debajo. Algo que podría haber sido la primera comprensión de que tenía menos control sobre esta situación de lo que había creído al despertarse esa mañana. Se volvió hacia su madre y dijo que necesitaban hablar en privado. Luego extendió la mano, agarró el brazo de Maggie y tiró. No una sugerencia, un tirón real, suficiente fuerza para arrastrar a Maggie a medio camino de su silla. Su cuerpo se inclinó hacia Na antes de que tuviera tiempo de reaccionar. Lori se puso de pie.
Nah, suéltala ahora mismo. Las dos frases atravesaron la habitación, limpias y afiladas, y el estudio quedó en completo silencio durante el lapso de una sola respiración. Na soltó su mano, y en ese mismo momento, Bo se levantó de la esquina de la habitación donde había permanecido inmóvil durante toda la conversación. 130 libras de músculo de mastín napolitano, moviéndose sin prisa, pero con absoluta claridad hasta que se paró directamente al lado de Maggie, su cuerpo presionado ligeramente contra su pierna, su cabeza baja, sus ojos fijos en Na. No gruñó, no enseñó los dientes, simplemente se quedó allí en completo silencio. Y ese silencio dijo más de lo que cualquier gruñido podría haber dicho. Lori siguió hablando, su voz sin cambios. Tengo la tutela temporal de emergencia sobre tus padres. Si los sacas de esta casa en contra de sus deseos claramente expresados, esto deja de ser un desacuerdo familiar. Se convierte en un asunto legal, y lo manejaré como un asunto legal. Miró directamente a Nina. Así que puedes elegir sentarte y tener una conversación real. Una en la que realmente escuches lo que dicen tus padres. O puedes irte. Nina se quedó allí, respirando un poco más rápido ahora. Y en su rostro había algo complicado y completamente real. La ira de alguien que había llegado con un plan de control y descubrió que no controlaba nada. Y debajo de esa ira, algo parecido al miedo. No miedo a Lori ni miedo a Bo, sino miedo a la posibilidad de que se hubiera perdido algo importante en algún momento del camino. Y ahora era demasiado tarde para averiguar qué era. Wesley tocó el hombro de su esposa. Na miró a sus padres, quizás con más cuidado que en cualquier otro momento desde que cruzó la puerta. Luego se enderezó y dijo, con una voz completamente diferente a la que había llegado: hablaré con mi abogado. Luego ella y Wesley se fueron, y la puerta se cerró detrás de ellos. Arthur soltó un lento suspiro. Maggie se alisó la parte delantera de su blusa con el cuidado deliberado de alguien que se está recomponiendo, pieza por pieza. Desde el dormitorio, Micah hizo un pequeño sonido y luego se quedó en silencio de nuevo. Después de un largo silencio, Maggie dijo, lamento que tuvieras que hacer eso. Lori dijo, no te disculpes. Luego los miró a ambos. Firme. Philip se encargará de lo que venga después. Exactamente por eso está aquí. Lo dijo con más confianza de la que sentía. Pero en los meses desde que Michael murió, había aprendido que a veces lo más importante que podía hacer por las personas que dependían de ella era sonar segura, incluso cuando no lo estaba. Especialmente cuando no lo estaba. 6 semanas. Lori construyó el caso de la única manera que sabía. Con trabajo, con paciencia, con un trozo de papel a la vez. Cada factura de supermercado, cada receta, cada cita médica, cada fotografía del estudio limpio y ordenado. Todo fue a parar a una carpeta. Jonah Mercer, un enfermero del hospital comunitario y la única persona que Lori podía llamar amigo desde que Michael murió, comenzó a venir cada semana. Le tomaba la presión arterial a Arthur, registrándola en el gráfico que Philip usaría en el tribunal. Una curva constante y saludable desde que Arthur había comenzado a tomar su medicación regularmente bajo supervisión diaria en este estudio. Maggie se inscribió en una clase de acuarela todos los martes y en un club de lectura todos los jueves en el centro comunitario de Bridgeport. Allí, una mujer de la clase de pintura la invitó a tomar un café después. Y Maggie llegó a casa ese primer martes por la tarde con un color en la cara que no había estado allí esa mañana. Cada recibo, cada compra de supermercado, cada medicamento, cada artículo del hogar fue a la carpeta. La carpeta estaba sobre la mesa de la cocina y se hacía más gruesa cada semana. Una noche, unas 3 semanas antes de la audiencia, Arthur entró en la cocina mientras Lori clasificaba los recibos. Se preparó una taza de té y se sentó frente a ella. Miró la carpeta durante un rato, luego la miró a ella. No necesitas probarnos nada, dijo. Lo sé, dijo ella sin levantar la vista. Se lo estoy probando al juez. Él rodeó su té con ambas manos. Cuando Maggie estaba embarazada de Kane, dijo,
Trabajé 2 turnos durante 4 meses para poder comprarle una cuna nueva. No una usada, sino una adecuada, bien construida. Pensé que eso era lo que hacía un padre. Veías lo que se necesitaba y te encargabas de ello sin esperar a que te lo pidieran. Hice eso durante 42 años. Proveí, protegí, estuve presente. Y aún así no vi lo que Doug estaba haciendo. Miró la mesa. He intentado entender cómo pudo pasar eso. Cómo pude prestar atención durante 42 años y aún así pasar por alto algo tan grande. Luego miró a Lori. Lo que me di cuenta es que estaba tan concentrado en proveer todo que dejé de ser bueno para ver a las personas. Ver lo que realmente eran, no lo que yo necesitaba que fueran. Mantuvo su mirada. Tú ves a las personas, Lori. Nos viste en ese banco cuando tenías todas las razones para seguir de largo. Eso importa más que cualquier cosa en esa carpeta. Lori lo miró por un momento. Aún así, va en la carpeta, dijo. Arthur se rió, corto, suave, sorprendido. Como si acabara de recordar que la risa todavía era algo que podía hacer. Fue uno de los sonidos más hermosos que Lori había escuchado en mucho tiempo. El Tribunal de Sucesiones del Condado de Cook era más pequeño de lo que Lori había imaginado. Paredes con paneles de madera, luces fluorescentes, el aspecto ordinario de un lugar donde cosas con consecuencias reales sucedían todos los días sin ceremonia. Naya estaba allí con su propio abogado, 2 asistentes y un psicólogo especializado en la vulnerabilidad de los ancianos y los mecanismos de influencia indebida después de un trauma. Se habían preparado a fondo y Lori se sentó en la mesa de los demandados escuchando su argumento. Y entendió por qué Philip le había dicho que se tomara esto en serio. El abogado de Menz presentó la tutela como inusual y apresurada. Una relación legal formada en semanas de trauma entre 2 personas mayores vulnerables y una mujer joven que conocían desde hacía menos de un mes, sin ninguna evaluación profesional de idoneidad. El psicólogo habló cuidadosamente sobre la tendencia de las víctimas de fraude de edad avanzada a formar apegos rápidos e intensos con los rescatadores. Que tal apego, incluso si era genuino, aún podría ser dependencia en lugar de libre elección. Era un argumento cuidadoso, no sin lógica. Philip presentó la carpeta. Jonas subió al estrado. 6 años de experiencia en enfermería clínica. Calmado y preciso sobre la salud de Arthur, la condición de Maggie y la calidad del cuidado que había observado personalmente a lo largo de los meses. Arthur subió al estrado. 76 años, sin notas, sin actuación. Hablando directamente al juez con la voz ordinaria de un hombre sin nada que ocultar más que la verdad. Entiendo lo que esta audiencia está decidiendo y quiero que se decida correctamente. Cada mañana me despierto en un lugar donde me tratan con dignidad. Se me pide mi opinión antes de tomar decisiones. Se utilizan mis habilidades. No estoy confundido, ni presionado, ni influenciado por nada que no haya elegido por mí mismo. Tengo 76 años y sé lo que mi propia mente quiere. Maggie subió al estrado después de él. Antes de Lori, estaba desapareciendo lentamente y nadie se dio cuenta, porque la pérdida ocurría demasiado gradualmente para que alguien la nombrara a tiempo. Cuidar de Micah me devolvió un propósito. Pertenecer a una familia que me necesitaba restauró lo que Doug casi había destruido por completo. El hogar no es un edificio. Lo aprendí cuando Doug vendió el mío. El hogar es donde la gente te conoce, te necesita y te mantiene a salvo. Tengo eso ahora. Le pido al tribunal que no me lo quite. Lori se puso de pie al final y miró al juez. Son mis padres, señoría. No de sangre, lo entiendo perfectamente. Pero la familia no se trata de sangre. La familia es quien aparece, quien se queda, quien te cuida cuando el cuidado es difícil y cuesta algo real. Según todos los estándares que me importan, Arthur y Maggie son mi familia. Entonces la puerta de la sala del tribunal se abrió. Un hombre entró, traje negro, rostro inexpresivo. Se movía como alguien acostumbrado a entrar en habitaciones sin invitación. Caminó directamente al frente, colocó un sobre grueso en el estrado del juez y dijo brevemente: «Prueba complementaria, señoría. Registros financieros completos de la transacción inmobiliaria de los Marchetti, incluido el precio de venta real, la identidad del comprador
y la transferencia de fondos a la cuenta de Douglas Marchetti. Philip miró a Lori. Lori negó ligeramente con la cabeza. No conocía al hombre. El hombre salió de la sala del tribunal sin decir otra palabra, tan rápido como había entrado. El juez revisó los materiales durante 22 minutos. Cuando leyó el fallo, Arthur y Maggie tenían plena capacidad mental, plena capacidad para decidir dónde vivían. La documentación demostraba que recibían un cuidado apropiado y no estaban sujetos a ninguna forma de influencia indebida. Y la tutela se mantenía. Na se sentó inmóvil mientras se leía el fallo. Luego se levantó, cruzó la sala del tribunal hacia sus padres, abrazó a su padre y luego a su madre, sosteniendo a cada uno por un largo momento sin hablar. Cuando finalmente se apartó y miró a Lori, sus ojos estaban húmedos, y la expresión en su rostro había cambiado de oposición a algo más real, algo que contenía arrepentimiento y alivio en medida casi igual. «Cuídalos por mí», dijo. «Ya lo hago», dijo Lori. Era simplemente la verdad. No había aspereza en ello. Lori salió del juzgado después del anochecer. El aire de enero le cortaba la cara. Caminaba rápidamente por el estacionamiento hacia el coche de Jonah, en la última fila cuando la vio. La camioneta negra, la misma que Beau había mirado fijamente esa noche en la calle Holsted. Mismo tipo de vehículo. Misma forma de estar pegada a la acera con las luces apagadas y el motor en marcha. Aún no había decidido si seguir caminando o dar la vuelta cuando la puerta se abrió y un hombre salió. Esta fue la primera vez que Lori vio a Kane Marchetti, más alto de lo que había imaginado, hombros anchos, chaqueta negra abierta en el aire frío, como si el frío no fuera el tipo de cosa que le preocupara, y un rostro que, incluso bajo las pálidas luces amarillas del estacionamiento, podría llamarse hermoso. Pero hermoso de una manera que hacía que la gente retrocediera en lugar de avanzar. El tipo de belleza que hacía que el instinto te dijera que este era un hombre peligroso antes de que la mente tuviera tiempo de explicar por qué. Ojos grises, el mismo gris de la fotografía del niño de 3 años que Maggie guardaba en la caja de lata. Pero 33 años habían convertido la apertura de ese niño en algo completamente diferente. Frío, controlado y profundo de una manera que Lori no tenía ningún deseo de explorar. Laura I. Ashford, dijo su nombre como alguien que lee un informe. Desde el interior del coche de Jonah, Beau gruñó bajo y sostenido. El tipo de gruñido que Lori solo oía cuando el perro sentía algo que no le gustaba y quería que se supiera. Lori no retrocedió. «¿Quién eres?» Kane se paró a 3 pasos de ella y dijo, «Soy el hijo menor de Arthur y Margaret Market. Mi nombre es Kane y necesito hablar contigo sobre mis padres». Lori se quedó allí en el oscuro estacionamiento y dejó que la frase se asentara. Hijo menor, el niño de la fotografía. El niño de 3 años arrebatado del patio delantero de la casa con la puerta azul oscuro en el 91 y desaparecido durante 33 años. Lo miró, buscando a Arthur en las líneas de su rostro, buscando a Maggie en su mandíbula y pómulos, y los vio a ambos tan claramente que se preguntó cómo no lo había reconocido desde el primer segundo. Kane explicó brevemente, sin palabras de más. Secuestrado a los 3 años, el sistema de acogida de Illinois. Le dijeron que había sido abandonado. Lo creyó durante 33 años. Nunca buscó a sus padres porque creía que no lo habían querido. Se enteró de la verdad 3 semanas antes a través del archivo policial de Chicago del 91 mientras investigaba la deuda de Doug. La primera vez que entendió que había sido secuestrado, no abandonado. La primera vez que supo que sus padres lo habían buscado cada año durante 3 décadas. Lo dijo con una voz plana y controlada, como si estuviera leyendo el archivo de otra persona. Pero Lori había vivido con el dolor el tiempo suficiente para reconocer cuándo alguien controlaba su voz, porque si la soltaba, se rompería. «¿Por qué no llamaste a la puerta?», preguntó ella. Kane guardó silencio. No silencio porque no tuviera respuesta, sino silencio porque la respuesta era algo que un hombre que controlaba la mitad del submundo de Chicago no sabía cómo decir en voz alta. Que tenía miedo. Miedo de llamar y ver a sus padres, mirarlo y no quererlo.
Miedo de que 33 años de creer que había sido abandonado aún pudieran ser verdad, incluso si el archivo policial decía lo contrario. Miedo de una manera que el poder, el dinero y la violencia no podían resolver. Maggie mira tu foto todas las noches, dijo Lori. Lo dijo sin gentileza ni crueldad, solo como una verdad puesta entre los dos en el frío estacionamiento para que él hiciera con ella lo que quisiera. La mandíbula de Kane se tensó. Miró hacia otro lado y Lori lo vio. En ese breve momento en que apartó su rostro de ella, algo se quebró en la superficie de acero. Rápido, luego se fue, pero ella lo había visto. Dijo que lo arreglaría. Él asintió una vez, volvió al vehículo y la camioneta negra se alejó en silencio. 2 días después, Kane fue al estudio en Bridgeport. Sin chaqueta, camisa oscura, pantalones ordinarios, manos vacías. Sin Tristan, sin guardaespaldas. Nadie más que él de pie frente a la puerta del tercer piso, con ambas manos colgando a los lados. Y la expresión de un hombre que usa cada onza de fuerza que posee. La fuerza que había construido un imperio y matado hombres y controlado media ciudad, simplemente para quedarse quieto y no correr. Maggie abrió la puerta, lo miró. Nadie lo presentó, nadie lo necesitaba. Miró a los ojos grises y vio a Arthur allí. Miró la línea de la mandíbula y se vio a sí misma. Miró el rostro de un hombre de 36 años y vio al niño de 3 años que había buscado durante 33 años de pie frente a ella en la puerta. Se llevó ambas manos a la boca. Luego dijo su nombre, Kane, con la voz que había llamado ese nombre cada noche durante 33 años en la habitación que había mantenido sin cambios para él. La habitación con la cuna y la manta azul y el camión de juguete rojo en el alféizar de la ventana. Con la voz que había enviado al vacío donde él había desaparecido con la fe de que un día llegaría a la persona correcta. Kane se quedó en el umbral y lloró. No el tipo de llanto que oculta el rostro o se aparta. Lloró de pie, con los ojos abiertos, mirando a su madre. Las lágrimas corrían por el rostro que toda Chicago temía. Y fue la primera vez que lloró desde que era el niño de 3 años arrastrado fuera de su propio patio. Arthur apareció detrás de Maggie. Miró a su hijo, el rostro que había buscado durante 33 años. De pie justo allí ante él en el umbral de un estudio en el tercer piso en Bridgeport. No dijo nada. Dio un paso adelante y abrazó a Caín. Lo sostuvo con fuerza, con dureza. El abrazo de un carpintero, un hombre que había usado estas manos para construir todo en su vida. Y no lo soltó. Bo se paró detrás de ellos, observando al hombre extraño que abrazaba a Arthur. Y su cola se movió, lenta y segura, de la manera en que este perro solo lo hacía cuando había decidido que alguien pertenecía aquí. Lori sabía quién era Kane antes de que él lo dijera en voz alta. No porque confesara, sino porque sabía leer, sabía buscar. Y cuando un hombre aparecía en un estacionamiento oscuro con una camioneta negra y un teniente de rostro frío enviaba un sobre a una audiencia federal sin que nadie lo invitara, no necesitaba que nadie se lo explicara. Buscó en línea y lo que encontró no fue mucho, porque los hombres como Kane no dejan huellas en Google. Pero fue suficiente. Suficiente para que entendiera que el hombre que acababa de llorar frente a su madre en la puerta de un estudio en Bridgeport era el hombre que la mitad de Chicago no se atrevía a nombrar a puerta cerrada. El conflicto estaba ahí y se negaba a moverse. El mundo de Kane tenía sangre. Lori lo sabía con clara razón y sin ilusiones románticas. No era un personaje de película. Era un hombre real con manos reales que habían hecho cosas de las que no quería saber los detalles. Pero al mismo tiempo, también lo vio sentado en la mesa de la cocina del estudio, bebiendo el té que Maggie le había preparado. Y Maggie contándole sobre la habitación que había guardado para él durante 33 años, sobre la cuna, la manta azul, el camión rojo. Y él se sentó allí escuchando con esos ojos grises sin interrumpir. Y Lori se preguntó si ella, una mujer que había elegido acoger a 2 extraños en sus brazos en medio de una tormenta de nieve, tenía algún derecho a rechazar a su propio hijo ahora que finalmente había encontrado el camino a casa. No tenía una respuesta a esa pregunta, pero dejó que permaneciera donde estaba y siguió viviendo, porque eso era lo que mejor hacía.
Lo que no sabía era que Frank Corsetti, de 55 años, el jefe rival en el lado sur de Chicago, ya lo sabía. En el mundo en que vivía Kane, la familia era una debilidad. Y Corsetti había pasado 2 décadas buscando cualquier debilidad en Kane Marchetti y nunca había encontrado una. Porque Kane no tenía familia, nadie, nada, excepto Tristan y el imperio y el muro de acero que había construido a su alrededor. Ahora, de repente, la tenía. Una pareja de ancianos, una mujer joven, un bebé. Un estudio en el tercer piso en Bridgeport que el mayor jefe de la mafia de Chicago visitaba cada semana sin llevar guardaespaldas. Corsetti les puso hombres. En la tercera noche de esa semana, Lori llegó a casa del trabajo alrededor de las 11. Abrió la puerta de abajo y Bo gruñó. No el gruñido ligero que daba cuando oía un gato callejero en el callejón. Un gruñido profundo desde su pecho, desde su vientre. El tipo que hace un mastín napolitano de 130 libras, cuando algo antiguo en sus instintos dice que algo anda mal aquí. Ahora mismo. Lori se detuvo al pie de las escaleras y miró hacia abajo. Huellas de zapatos sucios en el segundo escalón, el tercero, hasta el tercer piso, justo hasta la puerta del estudio, y luego de vuelta abajo. Alguien había subido, llegado a su puerta y luego se había ido. Lori se quedó allí durante 10 segundos. Luego sacó su teléfono y llamó a Kane. La primera vez que lo llamaba primero. Kane llegó en 11 minutos. Revisó las escaleras, las ventanas, las cerraduras, el techo sin decir mucho. Se movió por el estudio con la precisión de un hombre acostumbrado a evaluar amenazas antes que emociones. Llamó a Tristan y ordenó seguridad las 24 horas alrededor del edificio, empezando de inmediato, sin demora. Cuando estaba a punto de irse, Bo se paró frente a la puerta, sin gruñir, sin enseñar los dientes. Simplemente de pie allí, 130 libras plantadas entre Kane y la salida. Luego girando la cabeza hacia el sofá como si señalara en una dirección muy específica. Kane miró al perro. El perro lo miró de vuelta. Lori los miró a ambos y casi se rió, aunque no había nada gracioso en la situación, porque Bo acababa de ordenarle al jefe de la mafia de Chicago que se sentara. Y el jefe de la mafia de Chicago, después de 3 segundos de mirar a un mastín de 130 libras bloqueando la puerta, se sentó. Kane durmió en el sofá esa noche. Por primera vez en su vida adulta, durmió en un lugar donde había otras personas en la habitación y no había un arma al alcance. Bo se tumbó a sus pies, con la cabeza apoyada en las patas delanteras, los ojos cerrados. A la mañana siguiente, Maggie le preparó té antes de que se despertara. Puso la taza en la mesa junto al sofá con una toalla cuidadosamente doblada, por el instinto de una madre que 33 años no habían borrado. Una semana después, Philip llamó a Lori con la noticia que todos esperaban. Doug y Vanessa habían sido arrestados en Nevada, atrapados en medio de la ejecución de la misma estafa a otra pareja de ancianos. La misma historia sobre la casa dañada, la misma promesa de inversión, el mismo plan para desaparecer. El hijo de las víctimas había sospechado y llamado a la policía. Doug y Vanessa estaban detenidos en Nevada esperando juicio. Lo que Lori nunca supo fue que Tristan había encontrado a Doug 3 semanas antes. Sabía exactamente dónde estaba Doug, con quién estaba, qué estaba haciendo. Y Kane había tomado una decisión que le costó más autocontrol que cualquier trato que hubiera hecho en su vida. Dejar que la policía se encargara en lugar de encargarse a su manera. Esa noche, después de la cena, Lori se lo contó a Arthur y Maggie. El alivio en sus rostros cuando oyeron que Doug había sido arrestado era real y complicado. Alivio por la eliminación final de un miedo específico. Y dolor al saber que lo que habías temido era tu propio hijo, y que su arresto en algún lugar de Nevada no era, de ninguna manera sencilla, una buena noticia. Arthur dijo, bien. Una palabra, cargando más de lo que podía contener. Maggie miró sus manos sobre la mesa y no dijo nada en absoluto. Y el silencio alrededor de esa cosa no dicha era del tipo que merecía ser dejado en paz. Corsetti no esperó mucho. 2 semanas después de la noche de las huellas de zapatos en las escaleras. Un miércoles por la tarde,
Cuando Lori estaba en el restaurante y Arthur en una cita de rutina con Jonah en el hospital comunitario. Dos hombres llegaron al estudio de Bridgeport mientras solo Maggie y Micah estaban en casa. La puerta trasera estaba siendo forzada. El sonido del metal haciendo palanca contra la cerradura resonó por la escalera trasera, y Bo lo oyó antes de que la puerta estuviera completamente abierta. El perro se levantó de donde había estado tumbado junto a la cuna de Micah, en la sala de estar, y soltó un solo rugido. Uno. No un gruñido de advertencia o un retumbar bajo en su garganta. Fue el tipo de rugido que un mastín napolitano de 130 libras saca de lo más profundo de su pecho, cuando el instinto protector de su raza está completamente activado. El tipo de sonido que no solo oyes, sino que sientes vibrar en tus huesos. Y los dos hombres que acababan de forzar la puerta trasera para entrar en la cocina se congelaron donde estaban. Uno de ellos se dio la vuelta y corrió escaleras abajo por la parte trasera de inmediato. El otro no lo logró. Bo se abalanzó y lo inmovilizó en el suelo de la cocina, 130 libras presionando su pecho, ambas patas delanteras bloqueando sus hombros, su hocico a 4 pulgadas de la cara del hombre y sin moverse en absoluto, manteniéndolo allí con la paciencia absoluta de un animal que sabía que era más fuerte y no necesitaba probar nada más. Después de esa mordida inicial necesaria para someter la lucha del intruso, no rugió de nuevo ni atacó más durante esos 4 minutos completos, eligiendo solo mantener al hombre inmovilizado. Porque Bo no era un perro de ataque, era un perro de protección. Y había una diferencia. Maggie se sentó en el dormitorio con la espalda contra la pared. Micah en sus brazos, sus ojos cerrados, tranquila. No la calma de alguien que no entendía lo que estaba pasando, sino la calma de alguien que había perdido un hijo, perdido una casa, había sido abandonada en la nieve por su propio hijo, y ya había pasado por suficientes de las peores cosas que la vida podía ofrecer, para saber que el miedo no ayudaba y que lo único que podía hacer ahora era mantener al bebé en sus brazos a salvo y confiar en el perro fuera de la puerta. Kane llegó 7 minutos después del equipo de seguridad. Entró por la puerta de la cocina y vio a Bo sentado frente al dormitorio, su hocico manchado de sangre por la mordida en el brazo del intruso cuando el hombre intentó luchar la primera vez. Su corta cola se movió una vez cuando vio a Kane, como si informara que el turno había terminado. Kane se arrodilló, ambas manos subieron para acunar la cabeza de Bo, y apoyó su frente contra la frente del perro, permaneciendo así durante 30 segundos sin decir una sola palabra. Tristan se paró detrás de él, observó a su jefe arrodillado en el suelo de la cocina, sosteniendo al perro, y miró hacia otro lado. Corsetti nunca más fue un problema después de esa noche. Nadie preguntó por qué. Kane nunca volvió al ático. Durmió en el sofá del estudio esa noche y la noche siguiente y la noche después de esa. Y en algún momento, nadie marcó exactamente, dejó de ser temporal. Pero el estudio del tercer piso en Bridgeport no era lo suficientemente seguro. Kane lo sabía. Y 3 semanas después, compró una casa en Lakeview. 4 dormitorios, un patio trasero, un sistema de seguridad cuya instalación Tristan supervisó personalmente, y pintó la puerta principal de azul oscuro. Maggie se paró frente a esa puerta azul oscuro por primera vez y ambas manos se levantaron para cubrir su boca. El mismo gesto que Lori había visto la primera noche en el estudio, cuando Maggie se dio cuenta de que Lori no la iba a dejar. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era alivio, sino algo más profundo. Algo como que le devolvieran un pedazo de sí misma que había creído perdido para siempre. Arthur le puso una mano en la espalda. Bo cruzó la puerta azul oscuro antes que nadie. Olfateó la sala de estar como si realizara una inspección de seguridad. Luego se tumbó en medio del suelo y soltó un largo y satisfecho suspiro, como diciendo, «Está bien, este lugar es bueno». Lo que creció entre Kane y Lori no comenzó con un momento particular. Se desarrolló lentamente, tenso, lleno de tira y afloja, como dos personas de pie en lados opuestos de una frontera que ambos podían ver, pero que ninguno cruzó primero.
Kane no sabía cómo ser gentil. Sabía cómo proteger, cómo controlar, cómo poseer. Ese era el único lenguaje que 33 años sin familia le habían enseñado. Y Lori no se permitiría ser poseída. Pero cada noche él venía a cenar. Cada noche se sentaba frente a ella en la mesa. Nunca la miraba directamente por mucho tiempo. Pero sabía exactamente cuándo estaba cansada antes de que ella lo dijera. Sabía cuándo estaba preocupada y aún no podía ponerlo en palabras. Sabía cuándo fingía estar bien de la misma manera que él había fingido estar bien todos los días durante 3 décadas. Y Lori comenzó a entender, lentamente, a través de las cenas en la mesa de la casa de Lakeview, con Maggie haciendo té y Arthur leyendo el periódico, y Micah balbuceando en su silla alta y Bo tumbado debajo de la mesa, que Kane no evitaba mirarla porque no le importara, sino porque le importaba de una manera para la que aún no tenía nombre. Y esa falta de nombre lo asustaba más de lo que Corsetti o cualquier otra persona lo había asustado jamás. Micah tuvo fiebre durante 3 noches seguidas. La primera noche, Lori lo manejó sola, como estaba acostumbrada, llevándolo de un lado a otro, paño caliente, medicina para la fiebre, esperando. La segunda noche, Maggie se sentó con ella en la sala de estar hasta las 4 de la mañana. La tercera noche, cuando Lori sostenía a Micah en la cocina cerca de la 1, con los ojos hinchados por la falta de sueño, el pelo enredado, la camisa manchada de leche regurgitada, Kane entró en la casa sin llamar, porque tenía una llave desde la semana anterior, aunque nadie se la había dado oficialmente, y nadie le había pedido oficialmente que la devolviera. La miró de pie allí, miró a Micah llorando en su hombro, y caminó directamente hacia ella sin preguntar, sin explicar, deslizando ambas manos bajo Micah y levantando al niño de sus brazos. «¡Ve a dormir!». 2 palabras, un tono que no permitía negociación. Lori quiso protestar porque el instinto construido durante meses de criar a su hijo sola le decía que tenía que hacerlo ella misma. Pero miró las manos que sostenían a Micah. Manos grandes y firmes, manos que sabía que se habían cerrado alrededor de gargantas, que habían aprobado asesinatos, que habían construido un imperio sobre sangre y violencia. Y esas manos sostenían a su hijo con tanta delicadeza que Micah dejó de llorar en un minuto. El pequeño cuerpo se ajustó al pecho de Kane, un pequeño puño agarrando la tela de su camisa. Y luego durmió inmediatamente, como si este fuera el lugar más seguro del mundo. Lori se quedó en la puerta de la cocina mirando esa escena y sintió que algo se derrumbaba dentro de ella. El muro que había construido desde el día en que Michael murió. El muro que decía que tenía que cargar con todo ella misma porque no había nadie más. El muro que la había mantenido en pie, pero que también la había mantenido sola. Y no se derrumbó con un estruendo, sino en silencio, lentamente, como la nieve derritiéndose. Y lo dejó caer porque estaba demasiado cansada para seguir sosteniéndolo. Y porque el hombre que llevaba a su hijo a dormir en su cocina a la 1 de la mañana le había dado una razón para soltarlo. 10 meses después, un domingo por la tarde en la sala de estar de la casa de Lakeview, Micah tenía 14 meses y estaba sentado en el suelo con Bo tumbado a su lado. Kane estaba sentado en la silla leyendo un informe financiero que fingía que eran noticias. Micah levantó la vista, miró a Kane con la concentración deliberada de un niño que practica algo en privado durante muchos días, y dijo claramente, con confianza, una sola palabra. «Pa». La sala de estar quedó en silencio. Maggie estaba haciendo té en la cocina. Su mano se congeló en el aire. Luego se levantó para cubrir su boca. Arthur se sentó en la silla junto a la ventana e inclinó la cabeza hacia atrás para mirar el techo, de la manera en que lo hacía cuando algo había roto limpiamente sus defensas. Kane bajó el papel, miró a Micah. El niño levantó ambos brazos de la manera en que los niños lo hacen cuando quieren que los levanten. Palmeó el aire con las manos y repitió, «Papá», con la certeza total de que el hombre frente a él respondería. Kane levantó a Micah. Micah le palmeó la cara con una pequeña mano. Kane cerró los ojos. Lori estaba en la puerta de la cocina, con lágrimas corriendo por su rostro, y no se las secó,
porque estaba viendo lo que había pensado que murió con Michael. Un hombre sosteniendo a su hijo como si ese niño fuera lo único que importaba en el mundo. 4 meses después, a Arthur le diagnosticaron una enfermedad cardíaca, obstrucción arterial severa. Se requería cirugía de bypass. Una probabilidad del 60% de recuperación total. La sala de espera de la cirugía, 6 horas. Lori, Maggie, Kane, Jonah. Maggie se sentó erguida, con ambas manos cruzadas en su regazo, en silencio, de la manera de alguien que vierte cada gramo de fuerza en no desmoronarse. Jonah revisaba su teléfono constantemente, leía el expediente del cirujano, buscaba estadísticas, porque así era como enfrentaba las crisis, a través de la información. Kane se sentó junto a Lori, con ambas manos apretadas en sus muslos, los nudillos blancos, y sus manos temblaban. Lori miró esas manos, manos que nunca había visto temblar, manos que habían matado y construido y controlado, y nunca habían temblado ante nada. Y temblaban porque acababa de encontrar a su padre de nuevo después de 33 años. Y podría perderlo en una mesa de operaciones antes de tener la oportunidad de decir todo lo que necesitaba decir. Lori puso su mano sobre la de él. No dijo nada. Kane miró su mano, pequeña y cálida, sobre la suya, y no la apartó. Arthur sobrevivió. Se recuperó lenta e irritablemente porque le prohibieron hacer cualquier cosa pesada. Y mostró esa irritación a través de comentarios sobre la velocidad con que trabajaban otras personas. Comentarios que Jonah recibió con paciencia profesional y que Kane escuchó con algo cercano a una sonrisa. Kane se sentaba con Arthur en su habitación todas las noches, padre e hijo, diciendo las cosas que nunca se habían dicho en 33 años de separación. Una noche, Arthur dijo, «Te busqué todos los días. Tu madre rezaba todas las noches. Nunca nos detuvimos». Kane dijo, «Lo sé. Ahora lo sé». Arthur miró a su hijo. «¿Estás enojado? Porque no te encontramos». Kane guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, «He estado enojado toda mi vida, pero estoy aquí y tú estás aquí, y no quiero desperdiciar el tiempo que nos queda en la ira». Arthur asintió. No intentó persuadirlo más. Solo dos hombres sentados uno al lado del otro en una habitación. La cálida luz de la lámpara, Bo tumbado al pie de la cama de Arthur, y 33 años de pérdida comenzando lentamente, imperfectamente, pero verdaderamente, a ser dejados atrás. El diagnóstico de Alzheimer en etapa temprana llegó en el otoño del año siguiente, y Kane reaccionó de la única manera que sabía. Quería el mejor hospital, los mejores médicos, el principal centro de cuidado de la memoria en todo Illinois. El dinero no era un problema. Pagaría cualquier precio que se pidiera. Lori se sentó frente a él en la mesa de la cena esa noche y dijo, con una voz que no era fuerte pero no dejaba lugar a discusión, «Se queda en casa. Lo resolveremos y lo haremos». Kane la miró y asintió, porque en los últimos meses había aprendido que cuando Lori decía algo en ese tono, no era una sugerencia, era una decisión, y la mayoría de las veces tenía razón. Los meses que siguieron no fueron fáciles, y no había una manera honesta de contar la historia de ver a alguien que amas perderse poco a poco y llamarlo otra cosa que no sea difícil. Maggie tenía largos periodos de claridad, días en los que era completamente ella misma, aguda, cálida, divertida de la manera seca y precisa que Lori había amado desde esas primeras semanas en el estudio de Bridgeport. Y luego había días en que la niebla entraba espesa, y se movía por la casa de Lakeview con el extraño cuidado de alguien que está en un lugar que reconoce, pero en el que no puede confiar del todo. En esos días siempre había alguien cerca, sin rondar, sin hacerla sentir controlada, solo presente y al alcance, para que nunca tuviera miedo y nunca se quedara sola para perderse dentro de la confusión. Pero quien la encontraba más a menudo no era Lori ni Kane, era Bo. Cuando Maggie olvidaba el camino de la cocina al dormitorio, Bo se levantaba y caminaba delante de ella, lentamente, esperando que lo siguiera, guiándola por el pasillo hasta la puerta correcta. Luego se tumbaba al pie de la cama y se quedaba allí hasta que ella se acomodaba de nuevo. Maggie siempre reconoció a Bo,
hasta el final. Cuando el nombre de Lori a veces se confundía con el de otra persona, cuando el rostro de Kane a veces la confundía por unos segundos antes de que la memoria la alcanzara. Bo permaneció como la única constante que el Alzheimer no pudo tocar. 130 libras de pelaje gris y ojos tristes y una lealtad absoluta que no necesitaba memoria para sobrevivir. El último día que Maggie estuvo completamente lúcida fue un domingo por la tarde de octubre. Kane se sentó junto a su cama y Maggie le sostuvo la mano con fuerza, con las mismas manos que había usado para cargarlo cuando tenía 3 años. Y ahora lo sostenía cuando él tenía 37. Y dijo, «Volviste a casa». Esas fueron las últimas palabras claras que pronunció. Maggie murió mientras dormía un martes por la mañana a mediados de ese mes, en el dormitorio de la casa con la puerta azul oscuro, con Arthur a su lado, su mano sosteniendo la de ella. Bo se tumbó al pie de la cama y no comió durante 3 días después. Arthur llevó su dolor con la dignidad particular de un hombre que aprende a permanecer entero después de pasar 50 años como la mitad de algo. Mantuvo viva la planta de Maggie en el alféizar de la cocina, regándola cada mañana con la misma atención cuidadosa que había prestado a todo lo que importaba en su vida. Mantuvo su silla en la mesa de la cena. No necesitaba que nadie le dijera cómo llevar lo que llevaba. 8 meses después, Arthur falleció un domingo por la mañana en primavera, en la silla junto a la ventana, con vistas al jardín que había plantado durante ese primer verano en Lakeview. En paz, con el rostro vuelto hacia la luz del sol temprano. Bo yacía junto a la silla y no se movió. Lori lo encontró cuando bajó a la cocina y se quedó en la puerta de la sala de estar por un momento antes de ir hacia él, porque quería guardar la imagen de él exactamente como estaba, en paz, frente a la mañana, en la vida que había elegido quedarse. 6 meses después, una tarde en la sala de estar de la casa de Lakeview, Micah jugaba en el suelo con Bo. La planta de Maggie estaba en el alféizar de la ventana bajo la última luz del día. La silla de Arthur todavía estaba en la esquina de la habitación, y Kane se arrodilló frente a Lori. Sin restaurante, sin público, sin actuación. Solo él y ella, y Micah, y Bo, y lo que quedaba de las personas que los habían amado. Dijo, «No sé cómo amar de la manera correcta. He matado. He destruido. Pero tú y Micah y mis padres me mostraron que puedo ser algo más que un monstruo, y quiero intentarlo contigo si me dejas». Lori lo miró, al hombre que toda Chicago temía, arrodillado en el suelo de la sala de estar. Ojos grises, una mano sosteniendo un anillo, temblando. Y pensó en la noche de la tormenta de nieve, en la parada de autobús, en Maggie agarrando el pelaje de Bo en el taxi, en Arthur arreglando el grifo, en Micah diciendo «pa», en todas las cosas que nunca deberían haber sucedido, y sin embargo sucedieron porque ella no se alejó esa noche. «Sí», dijo, «pero Bo me lleva al altar». Kane dijo, «Me decepcionaría si no lo hiciera». La boda tuvo 40 invitados en el patio trasero de la casa de Lakeview el último sábado de septiembre. Bo caminó junto a Lori por el pasillo, 130 libras de mastín napolitano, la correa envuelta con flores blancas, caminando con una solemnidad constante, como si entendiera exactamente cuál era su deber hoy. Mina vino de Boston, más amable ahora, más real de lo que había sido en la audiencia judicial, y abrazó a Lori durante mucho tiempo cuando llegó. Se colocaron fotos de Maggie y Arthur en la mesa de flores al frente. La silla de Arthur estaba en la primera fila, vacía, con una flor blanca descansando sobre ella. Y la puerta azul oscuro estaba detrás de todo, abierta, como siempre había permanecido abierta. La familia no son las personas que te tocan al nacer. La familia son las personas que eliges una y otra vez, especialmente cuando elegir cuesta algo real. Es la puerta que permanece abierta incluso después de que alguien haya salido de ella. Es la mesa que siempre tiene suficientes sillas. Es el perro tumbado a tus pies a las 2 de la mañana mientras todo el mundo duerme. Y necesitas saber que no estás solo. Ese es todo su significado. Y ahí es donde la historia encuentra su final. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que creas que necesita escucharla hoy.
Por favor, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir escuchando juntos más historias significativas cada día. Nos encantaría saber cómo te hizo sentir esta historia y en quién te hizo pensar en tu vida real. Así que deja un comentario abajo, porque leemos cada línea y atesoramos cada palabra que comparten con nosotros desde lo más profundo de sus corazones. Gracias por estar aquí con nosotros. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días de paz. Adiós y hasta el próximo video.